Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de julio de 2023 y esto es La Contracrónica. La semana pasada el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que parámetros como la raza ya no se tendrán en cuenta para los procesos de admisión en las universidades. La decisión, tomada por una mayoría de 6 votos contra 3, obligará a reelaborar los criterios de admisión en la educación superior de la mayor parte de estados, donde durante décadas esto de la diversidad racial ha sido casi un artículo de fe. El impacto más inmediato se sentirá en las universidades más prestigiosas del país, las de la llamada Ivy League, situadas todas en el nordeste, cuyos títulos son considerados como los más valiosos, ya que constituyen un trampolín para la movilidad social ascendente en Estados Unidos. El propio Tribunal Supremo, que ha tomado esta decisión, es un ejemplo. 8 de los 9 jueces que lo componen estudiaron en Yale, en Harvard o en alguna de las universidades de la Ivy League. El presidente del tribunal, el juez John Roberts, que se graduó en Harvard en 1979, aseguró tras la sentencia que, y esto es textual, durante demasiado tiempo las universidades han concluido erróneamente que la piedra de toque de la identidad de un individuo no son los retos superados, las habilidades desarrolladas o las lecciones aprendidas, sino el color de su piel. Nuestra historia constitucional no tolera esa elección. Los 6 jueces que votaron a favor de eliminar la medida, que fueron Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y el presidente John Roberts, creen que la discriminación racial debe ser eliminada por completo, que el estudiante ha de ser tratado sobre la base de sus experiencias como individuo y no sobre la base de la raza. Según ellos, muchas universidades han hecho todo lo contrario durante demasiado tiempo. La decisión del Supremo, no por esperada, ha sido menos polémica. Ha ocasionado, de hecho, una formidable polémica. Los partidarios de la discriminación positiva aseguran que no existe sustitución posible a esta medida si lo que se quiere es garantizar que las minorías raciales, especialmente los estudiantes negros, puedan acceder a las universidades más solicitadas. Creen que la discriminación positiva es un contrapeso necesario para corregir los errores de varios siglos de discriminación racial, en los que a los estadounidenses no blancos se les negó la admisión en escuelas y en lugares de trabajo. La jueza del Supremo, Sonia Sotomayor, junto a los otros 2 jueces que votaron en contra, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, creen que la sociedad no es y nunca ha sido daltónica. Esto es textual. Para ellos, el Tribunal Supremo está ignorando las peligrosas consecuencias de una sentencia que no refleja la diversidad del pueblo estadounidense. El asunto no tardó en saltar a la arena política. El presidente Joe Biden mostró su desacuerdo y pidió que se construyan itinerarios educativos que apuesten por la inclusión. Donald Trump, por su parte, recibió el fallo de forma muy distinta. Dijo que era un gran día para Estados Unidos, que por fin se hacía justicia y que supone una recompensa para todos los que tengan habilidades extraordinarias. Ni el uno ni el otro podrán cambiar la sentencia, ya que el Supremo es independiente, lo que obliga a las instituciones de educación superior a buscar nuevos métodos para que se mantenga la diversidad racial en las universidades. Nadie sabe, eso sí, en estos momentos cómo lo van a hacer. El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió el jueves pasado un fallo histórico. Seguramente hayáis leído algo sobre él porque lo llevó la prensa, pues os diría, de todo el mundo. Era un tema del que se había venido hablando mucho, especialmente en los últimos 2-3 años, y que se sabía, se esperaba que iban a fallar de un momento a otro, y lo hicieron, pues nada, el jueves pasado. El fallo, ya digo, era histórico. Ponía fin a la política de discriminación positiva, o affirmative action, es decir, acción afirmativa, que es como se traduce de manera literal, que imperaba en las universidades estadounidenses, o en la mayor parte de universidades estadounidenses, desde hace ya unas cuantas décadas. Como digo, era algo esperado desde hace tiempo, porque con el Supremo tal y como está compuesto actualmente, 6 de los 9 jueces eran partidarios de eliminar esta medida. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, como bien sabéis, tiene solo 9 jueces
que son inamovibles. Una vez los propone, los nomina un presidente y a partir de ahí ya no los pueden cambiar hasta que o se retiren por su propio pie o se mueren. En ambos casos han sucedido. A partir de cierta edad, pues el juez puede decidir dimitir, marcharse a su casa para tener una jubilación más o menos tranquila o resistir hasta el último momento, como sucedió con Ruth Bader Ginsburg hace 3 años, menos de 3 años, cuando se murió esta mujer que era ya muy mayor y le sucedió Amy Coney Barrett. No mucho antes, en 2018, es cuando llegó, mejor dicho, Brett Kavanaugh, que recordemos el escándalo que se armó. Vamos, que la composición del Supremo es una composición que los estadounidenses siempre miran con el rabillo del ojo, porque saben que un juez una vez llega, especialmente si llega joven, Coney Barrett pues tiene solo 50 años, 51 exactamente, pero vamos, cuando consiguió el puesto de juez asociado, que es como se le llama, tenía menos de 50 años, por lo que si vive lo que se espera que viva una mujer estadounidense, es decir, unos 80 años aproximadamente, va a estar pues como Bader Ginsburg, aproximadamente 30 años al frente de ese cargo. Vamos, nadie la va a poder sacar de ahí, ni a ella ni a ninguno de los jueces. Por lo tanto, aquí en el Tribunal Supremo lo que se mira muy mucho es quién ha nominado a cada uno de los jueces. Evidentemente, los presidentes lo que hacen es nominar a jueces por los que sienten cierta predilección o que están más en la línea política suya. Nominan a ese, tienen que pasar por el Senado de cualquier manera, pero vamos, nominan a ese candidato y una vez entra en el Tribunal Supremo ya no tiene jefe. Vamos, que no puede ni ese presidente ni ningún otro quitarle de ahí. Actualmente hay de los 9 jueces, 6, ya digo, eran partidarios, los 6 que habían nombrado presidentes republicanos, es decir, Bush, o el caso de Trump, que es de hace... Trump nombró a 3, nombró a Coney Barrett, a Kavanaugh y a Gorsuch. A Gorsuch lo nombró poco después de llegar, cuando se retiró Scalia, pues en el año 2017. Ahí se descompensó hacia la derecha, hacia el lado republicano, el Tribunal Supremo. Esto era un asunto que estaba ahí desde hacía tiempo y era cuestión de tiempo que se pronunciase. Los jueces votan y en este caso pues la mayoría estaba clara, ¿no? 6 contra 3. El presidente del Supremo, que es John Roberts, es un juez que tiene ya 68 años, lleva unos cuantos años allí, fue nominado por George W. Bush, es decir, el Bush, en este caso... el Bush hijo, porque el juez más antiguo, el decano del Tribunal Supremo, es Clarence Thomas, que lleva ahí desde la época de Bush padre, es decir, desde el año 1991. John Roberts no, está ahí desde el año 2005. Llegó con 50 años y tiene actualmente 68 y es el que preside el tribunal. Bien, pues este hombre había dicho ya en más de una ocasión que no estaba de acuerdo con esto de la discriminación positiva en las universidades. Hace unos años, en 2007, escribió un artículo que ocasionó bastante polémica. En este artículo Roberts decía textualmente, y esto de nuevo es textual, la forma de acabar con la discriminación por motivos de raza es dejar de discriminar por motivos de raza. Lo dejaba clarísimo. Diciendo, si queremos dejar de discriminar racialmente, tenemos que abandonar la discriminación positiva que se hace en muchas universidades. Esta discriminación por motivos de raza a la que se refería Roberts en aquel artículo es la llamada discriminación positiva. Es una medida que se emplea desde hace muchos años, pues concretamente desde el mandato de John Fitzgerald Kennedy, es decir, ya pues son 60 años lo que se lleva empleando en Estados Unidos, y se emplea en varios ámbitos, como el mercado laboral, por ejemplo, o las admisiones a la universidad, que es lo que ha fallado el Tribunal Supremo. Esto se traduce en que si perteneces a una minoría racial, todos los estadounidenses tienen que declarar su raza en el censo, así que todo el mundo está dentro de uno de esos cajones. Puedes beneficiarte de un trato preferente cuando solicitas el acceso a una universidad, ya que por el mero hecho de pertenecer a esa minoría, pues o te dan puntos extra, es decir, es un mérito extra el que tu piel sea algo más oscura, o bien porque se han reservado cuotas específicas para miembros de esa minoría en concreto. El tribunal no ha actuado de oficio, no penséis que es que andaba Roberts, Thomas, Kavanaugh y compañía diciendo en cuanto podamos lo hacemos. No, en absoluto. Ha actuado para dirimir 2 casos que unos estudiantes asiáticos, concretamente no eran blancos, presentaron contra 2 universidades. Una muy famosa, la Universidad de Harvard, que está en Massachusetts, y otra contra la Universidad de Carolina del Norte, que evidentemente fuera de Estados Unidos, diría que fuera incluso de Carolina del Norte, no es muy conocida. En ambas universidades rige la discriminación positiva por razón de raza o razón de etnia. Los estudiantes asiáticos
suelen tener de promedio mejor desempeño, mejores calificaciones que otros grupos étnicos. Y es por ello por lo que han sido ellos los que han puesto en marcha ambas iniciativas contra estas dos universidades. La cuestión terminó en el Tribunal Supremo. De la discriminación positiva también se quejaban en la universidad, también se quejaban los estudiantes blancos. Era una queja bastante habitual. Pero a estos no se les considera propiamente una minoría. Y además existe cierto sentimiento de culpa por aquello de la esclavitud. Bien, esta es la razón última que explica que fuesen los asiáticos los más activistas con este tema de la discriminación positiva. Bien, la discriminación positiva, como ya digo, no se aplica solo en el tema universitario, se aplica a otros temas, como puede ser las relaciones laborales, el conseguir un empleo, ¿no? Que tiene que haber una serie de plazas reservadas para una etnia concreto. En España, por ejemplo, se aplica la discriminación positiva con las mujeres y se aplica también con los discapacitados, porque puestos a discriminar se puede discriminar por muchas cosas. La discriminación por la raza es especialmente estúpida, porque claro, ¿dónde empieza un negro y termina un blanco o viceversa, ¿no? Y se hace, por supuesto, en muchísimas partes del mundo. Se hace con los pueblos indígenas, allá donde los hay, se hace con los discapacitados, que es una discriminación positiva perfectamente razonable y, a mi juicio, la única defendible. El planteamiento teórico sobre el que se fundamenta esta medida es que es la única manera de que las comunidades, o que ciertas comunidades que no están representadas o que en el pasado estuvieron oprimidas, puedan acceder a ciertos trabajos o a una plaza en las universidades más prestigiosas, las que más demanda tienen. Lo de las universidades en Estados Unidos nos puede parecer algo baladí, pero no lo es en absoluto. Tiene una importancia capital, ya que quien pase por ciertas instituciones, del caso de Yale, Harvard, Stanford, y unas pocas más de la llamada Ivy League, las probabilidades de que esa persona luego prospere en la vida, tenga altos ingresos y demás, son muy altas. No vale en definitiva lo mismo un título de Derecho expedido por la Universidad de Yale que uno expedido por la Universidad de Virginia Occidental. Uno te va a abrir las puertas de los despachos de abogados más acreditados y más prestigiosos de Nueva York y el otro simplemente no. Te va a costar muchísimo más por poder llegar, evidentemente. Puedes llegar, pero te va a costar bastante más. Voy más lejos. En muchos lugares filtran directamente por el título, ¿no? Si vienen, solo aceptamos gente que vengan no ya de la carrera en cuestión, sino que vengan de estas universidades. La certificación, en este caso, importa muchísimo. Con la discriminación positiva de por medio, los defensores de esta discriminación decían que ese obstáculo se eliminaba, ya que estas instituciones tan prestigiosas estaban forzadas por ley a admitir estudiantes de minorías raciales. Lo hacían suavizando los requisitos para ellos o simplemente haciéndoles una reserva de plazas. Tantas tenemos disponibles en este curso, este porcentaje va a ir dirigido, por ejemplo, a estudiantes hispanos o a estudiantes negros. Las consecuencias, evidentemente, no tardaron en dejarse sentir según empezaron a aplicarse estas normas de discriminación positiva ya por los años 60. En Harvard, por ejemplo, que es una de las universidades más solicitadas del mundo, el listón para acceder es mucho más alto para los estudiantes blancos o asiáticos que para los negros. Según algunos estudios que se han hecho al respecto, un estudiante negro tiene, hasta ahora por lo menos, entre 3, 4, 10 veces, en función de la universidad y del momento, más posibilidades de ser admitido que uno blanco o que uno asiático. Esta es la razón, en definitiva, por la que en algunos estados de Estados Unidos se fue declarando, a lo largo de los últimos años, se fue declarando ilegal la discriminación positiva en la universidad. En lugares como Florida, por ejemplo, Oklahoma, Michigan, California, donde se llevó a hacer un referéndum sobre el tema, no se puede aplicar esta medida. Pero son muchos más los estados, la mayor parte de ellos, de hecho, donde se aplica de forma rutinaria en diferentes ámbitos, también en este de la educación universitaria. Seguramente os preguntéis qué arguyeron estos estudiantes asiáticos que fueron al Tribunal Supremo contra la Universidad de Harvard y la de Carolina del Norte, porque tendrían que exponerle algo. Nosotros esto no está bien, pero no está bien porque va contra una ley superior. Bien,
con lo que se quejan todos los que en Estados Unidos criticaban estas medidas, se quejaban siempre por lo mismo y ponían siempre lo mismo encima de la mesa. Para ellos esto es una violación flagrante de la 14ª enmienda, una de las enmiendas que se hicieron en la Constitución de Estados Unidos poco después de la Guerra Civil. De hecho, esta lo he ido a mirar y se ratificó en 1868. Esto es durante la presidencia de Andrew Johnson, un año antes justo de que entrase Grant. Y se hizo para, esta enmienda en concreto, para garantizar la igualdad ante la ley efectiva de todos los ciudadanos estadounidenses. Bueno, fue de hecho precisamente esta enmienda a la que apelaron los defensores de los derechos civiles allá por los años 50 del siglo pasado para que se prohibiese la segregación racial en las escuelas, algo que hasta ese momento era muy habitual, especialmente en los estados del sur. Pero bueno, vayamos a la fuente, la tengo delante, la 14ª enmienda. Siempre cuando podemos ir a la fuente de algo siempre es mejor, y en este caso es una fuente cortita, eso sí. La 14ª enmienda dice lo siguiente: toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Ningún estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Tampoco podrá ningún Estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal, ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria. Bien, es muy cortita, como podemos ver, tiene 4 o 5 líneas y es lo bueno que tiene la Constitución de Estados Unidos. Todo está expuesto de manera breve y muy concisa. Eso da también pie a que las interpretaciones sean muchas, ¿no? En este caso no admite demasiada interpretación. Parece claro que toda la legislación relativa a la discriminación positiva de ciertas minorías, bueno, o no tan minorías, como es el caso de las mujeres, que constituyen la mitad de la población, ¿bien? Toda la legislación relativa a la discriminación positiva vulnera esta enmienda, la 14ª. Pero la sentencia del Supremo solo afecta a las universidades, especialmente a las más exclusivas. ¿Por qué? No es que van a tener que aplicar la ley en todas, las exclusivas y las menos exclusivas y las nada exclusivas. Pero es que las exclusivas es donde está el problema, ya que ahí la demanda de aspirantes cualificados supera con creces las plazas disponibles. Para poder entrar en Harvard o en Yale, tiene uno que llegar con un expediente no ya inmaculado, sino de los mejores, sino que se vaya olvidando. Es muy común en Estados Unidos que un buen estudiante empiece pronto a prepararse porque quiere hacer el acceso a una de estas universidades y sabe que va a tener un listón bastante alto. Esto es una cosa que lo tiene que saber ya con 14 o 15 años, porque o incluso antes diría, porque se va a encontrar con una barrera. Si quiere estudiar en una de estas universidades, si no se puede ir a otras, pero ya sabe lo que vendrá después. Es decir, no es lo mismo ir con un título de Harvard que ir con un título no sé qué universidad he puesto antes, creo que la de Virginia Occidental. No tengo nada contra Virginia Occidental, por supuesto, pero vamos, quien dice Virginia Occidental dice Tennessee o dice Idaho o cualquier otra universidad estatal de un estado. El título no tiene el mismo valor. Evidentemente tienen mucho valor porque te permiten y te facultan desempeñar un oficio, pero no el mismo si lo que se quiere es ganar mucho dinero o acceder a puestos de trabajo en los que se gana mucho dinero y acceder rápidamente. De ahí que estén tan solicitadas, ¿no? En el resto, ya digo, no hay tanto problema, porque suele haber plazas para todos y no necesitan recurrir a esto de la discriminación positiva, pues porque ofertan más plazas de las que se demandan. Es en las más prestigiosas donde reside el problema, porque ahí sí que cuesta conseguir una plaza y esto les obliga, evidentemente, esto que acaba de hacer el Supremo, les obliga a replantearse los sistemas de admisión. Todas las universidades de la Ivy League han dicho que cumplirán con la sentencia, que es remedio, obviamente. No van a decir, pues nosotros no pasamos por ahí. Tienen que cumplir la ley mientras sigan en aquel país. Pero que al mismo tiempo, estuve leyéndome las declaraciones de varios rectores y estaban todos dolidísimos. Decían que no, que al mismo tiempo van a tratar de encontrar el modo para que la diversidad racial se mantenga en sus campus. Lo que no han especificado es cómo lo harán. Porque no lo saben, yo creo todavía, no saben exactamente qué van a hacer. En esto, de cualquier modo, hay antecedentes. Os decía antes que lo de la discriminación positiva en el acceso a la universidad no solo, que se daba solo en unos cuantos estados, bueno, en la mayor parte, pero que había unos cuantos grandes, como el caso de California, de Florida, donde eso no existe.
Eso no existe porque se abolió. Existió en su momento, pero se quitó eso. Bien, en el caso de California fue por un referéndum que se celebró en 1996 para que las universidades del estado no pudiesen aplicar criterios de discriminación positiva en el acceso. Fue la llamada Proposición 209, que se volvió a plebiscitar muchos años más tarde, hace poco, en el año 2020 exactamente. Consiguieron llevarlo de nuevo a ver si esta vez los californianos habían cambiado de opinión. Bueno, pues eso, 24 años después no cambió, fue con idénticos resultados. Los californianos volvieron a decir que no les parece bien que haya discriminación positiva en esto. Bueno, el resultado después de este referéndum fue que las matrículas de los estudiantes negros e hispanos en los campus de Berkeley y de la Universidad de Los Ángeles, la Universidad de California de Los Ángeles, se redujo a la mitad al año siguiente, es decir, en 1997. Empezaron entonces a buscar soluciones al problema. Ya no podían filtrar por raza, tenían que filtrar por otro lado para mantener la diversidad, que era la intención que tenían los rectores y las universidades californianas. Bien, para remediar eso pensaron que lo mejor sería discriminar por ingresos, es decir, que los que estuviesen por debajo de un límite predeterminado pues tendrían ciertas facilidades. Esto lo hicieron en la creencia de que los negros y los hispanos eran pobres y los blancos eran ricos. Pues bien, fue entonces cuando descubrieron que en números totales la población blanca en California de bajos ingresos era más numerosa que la población negra e hispana combinadas. Así que lo que sucedió fue que empezaron a entrar blancos de renta baja. Observaron también que si seguían bajando el listón de la renta, seguían entrando más blancos que otras minorías. Viendo que lo de los bajos ingresos no les funcionaba, probaron con que los que habían obtenido mejores calificaciones en las escuelas de educación secundaria tuviesen también esas facilidades. Pero con eso pasaba lo mismo. Como la población blanca era porcentualmente más numerosa, había más blancos entre los que mejores notas habían obtenido. Probaron con otros métodos más imaginativos. En el caso de los hispanos, por ejemplo, probaron favorecer a los que venían de hogares monoparentales, es decir, que los había criado el padre solo o la madre sola y que hablaban español en casa. Pero eso entraba en conflicto con la prohibición de discriminar positivamente, ya que daban un beneficio a quien se había criado en un hogar monoparental frente a quienes se había criado con sus dos padres. En resumen, que desde que se aprobó la Proposición 209, la universidad en California ha gastado, pues no lo sé cuánto, pero cientos de millones de dólares seguramente, porque han pasado muchos años desde entonces, en inventarse métodos para que hubiese más estudiantes de minorías étnicas. Pero a pesar de ello, no han conseguido nada, por lo menos no han conseguido lo que estaban buscando, que era que hubiese más estudiantes de minorías étnicas. Eso tenía mucho que ver, también lo descubrieron en aquel entonces, en este caso California es todo un laboratorio. El hecho de que ciertas minorías son menos propensas a ir a la universidad. Y no porque no puedan, sino porque no quieren. En 2021, los estudiantes hispanos constituían la mitad de los graduados en las escuelas secundarias en aquel estado, pero solo eran el 36% en las 10 universidades de California. Algunas de las cuales no tienen problema alguno de plazas y admiten a todo el que lo solicita y cumple con los requisitos básicos, claro está. Con los negros sucede algo parecido. En 2021 el 5% de todos los graduados en la escuela secundaria eran negros, pero tan solo el 2,5% de las nuevas matrículas en las universidades del estado las hicieron estudiantes negros. Bien, esto es lo que ha pasado en California en los últimos 27 años, que han pasado ya casi 3 décadas desde que se prohibió la discriminación positiva en las universidades allí. Lo más probable es que algo similar suceda en las universidades de los estados donde imperaba la discriminación positiva. La Constitución de Estados Unidos es, en virtud de la 14ª enmienda que os acabo de leer, es ciega al color de las personas. No distingue, son todos completamente iguales. Son todos iguales ante la ley y de este modo deben ser tratados. Así lo entiende además la inmensa mayoría de los estadounidenses. Incluso en estados tradicionalmente demócratas, como California, votaron a favor, y de esto hace casi 30 años, de eliminar la discriminación positiva en las admisiones universitarias, cuando se convocó un referéndum al efecto y cuando se volvió a convocar hace solo 3 años. Si esto, en lugar de hacerlo el Supremo, lo hubiesen plebiscitado a escala nacional, hubiese sucedido lo mismo.
en torno en función de las encuestas y de lo que sé, porque esto se pregunta con cierta frecuencia, en función de la que miremos, ronda el 70-75% de los estadounidenses los que están en contra de que se apliquen criterios raciales a las admisiones universitarias. El rechazo además está extendido en todas las minorías. Se da tanto entre blancos y asiáticos, por supuesto, que eran los más perjudicados, pero también entre negros e hispanos. Lo consideran una medida injusta y sin duda lo es. A fin de cuentas, lo que importa a la hora de superar un examen de acceso en cualquier sitio es la competencia que se demuestre, no el color de la piel. Estados Unidos tiene todavía por delante mucho trabajo para lograr una sociedad verdaderamente ciega al color. Lo primero que deberían hacer, y creo que esto urge, es dejar de clasificar a las personas por raza. Es algo intrascendente, que ni quita ni pone nada. No sirve para categorizar a las personas o por lo menos para cualificarlas. Y además es extraordinariamente impreciso, porque la realidad es que absolutamente nadie encaja en una única categoría racial. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con María Eugenia, que es una contraescucha uruguaya, que nos habla sobre la crisis de abastecimiento de agua que está padeciendo la capital del país, Montevideo, que es donde, por cierto, María Eugenia vive. Hola, Fernando. Bueno, te mandé algunas noticias de nuestro país, Uruguay. Yo vivo en Montevideo, en la capital, y bueno, estamos teniendo un problema bastante distópico, que es que increíblemente, con una historia muy larga de buena agua potable en todo el país, resulta que ahora en Montevideo, según los políticos, es no bebible, pero parece que es no potable. O sea, eh, ahí en los artículos que te envié explica que las fuentes de agua en la que se saca para, para abastecer toda la capital se han secado por una sequía que viene hace un par de años, más o menos, pero este verano fue todavía más intensa. Y bueno, no se previó que esto podía pasar y bueno, se está sacando agua del río de la Plata, que es en la desembocadura del río Uruguay, que separa Argentina con Uruguay. Se mezcla el agua con el océano Atlántico y bueno, de ahí se está sacando agua que es salobre. Entonces, en la canilla uno tiene agua salada, o sea, la nota salada de gusto, cuando se baña también, la nota salada. eh, y aparte que no se puede tomar, o sea, actualmente, aunque el gobierno le cueste admitir, porque por supuesto que, como tú bien decís, y yo al principio era lo único que no estaba de acuerdo contigo, los políticos están para ganar votos y asumir que un país en el que por generaciones y generaciones siempre tuvo agua potable y de bastante buena calidad, ahora no es, justo en la capital no podemos utilizar el agua, hay que comprarla. Y no tenemos esa costumbre, pero además muchos de los uruguayos en Montevideo no tienen los recursos. Eh, y bueno, y aparte que también nos está trayendo otras consecuencias, como por ejemplo que se nos rompen los calentadores, los calefones, que son eléctricos, entonces la resistencia con el agua salada, bueno, tiene unas reacciones químicas que hacen que la resistencia tenga un proceso de corrosión importante y se rompa y hacen cortocircuito incluso. Y bueno, estamos todos teniendo que cambiar calefones por nuevos o reparar. Y todo eso está saturado, o sea, hay tantos calefones en nuestra ciudad de 1,5 millones de habitantes, que bueno, somos poquitos, pero todos estamos con este problema. Y bueno, nada, es una noticia quizás insignificante para un mundo tan grande y nosotros somos el paisito, como tú sabes que nos llamamos. Y bueno, pero está, creo que es algo bastante particular lo que estamos viviendo y bueno, nada, quería comentarles y bueno, y agradecerte el programa que lo escucho hace años, soy colaboradora de tu canal porque valoro mucho de cómo explicas las cosas, aunque uno sepa poco,
explicás todo muy bien y uno aprende mucho cuando te escucha. Y bueno, nada, mando un saludo a todos y muchas gracias. Hasta luego. Desconocía esto que nos cuentas, María Eugenia. Es un tema local, sin duda, pero claro, al tratarse de Montevideo, que es una ciudad de cierto tamaño, tiene 1,5 millones de habitantes, bueno, casi 2 millones en su área metropolitana, pues creo que el tema es interesante. A mí, desde luego, me ha interesado mucho. De hecho, a raíz de tu nota de voz, he pasado como 1 hora y pico leyendo cosas sobre este tema y me parece grave, muy grave. Eso de que una ciudad tan grande, la capital de un país, se quede sin agua potable. Bien, el abastecimiento de agua en Montevideo depende de un organismo estatal llamado OSE, Obras Sanitarias del Estado, que se encarga de captar el agua mediante embalses o pozos, tratarla y transportarla al consumidor. Vamos, lo mismo que hace el canal de Isabel II en Madrid. El tema es que el clima en Uruguay es muy húmedo. Aquel país tiene, de hecho, un clima privilegiado. No es ni muy cálido ni muy frío y llueve bastante, por lo que el paisaje permanece verde todo el año. La imagen que tenemos de Uruguay es esa misma, la de un país lleno de pastos verdes, con vacas y algún pueblito. Lo que no tiene Uruguay son montañas propiamente dichas. El país es de hecho extraordinariamente llano. Hay unas alineaciones montañosas que las llaman allí cuchillas. Bueno, en una de ellas, creo que la cuchilla grande esto es donde está el punto más elevado del país, que creo que supera por poco los 500 metros de altura sobre el nivel del mar. Que no haya grandes cordilleras imposibilita aprovechar bien los valles para almacenar agua, que es lo que hacemos en España, vamos. El abastecimiento de Madrid, por ejemplo, pues depende de una red de embalses que hay en la Sierra de Guadarrama, algunos de gran tamaño que recogen las lluvias en la montaña, que son mayores que en el llano, y las aguas del deshielo. Bien, eso en Uruguay no pueden hacerlo, así que se apañan con pozos, tiene un embalse muy grande en el centro del país que se llama el Rincón del Bonete, está sobre el Río Negro, y luego pequeños embalses sobre represas, que llaman allí, sobre cursos de agua menores, como la represa del Paso Severino, está levantada sobre el río Santa Lucía y que es la que abastece a Montevideo. Y luego con lo que le pueden sacar al río Uruguay, que ese sí que es un río grande, que es el que le da nombre al país y que separa Uruguay de Argentina. Bien, en el momento en el que se pasan 2 o 3 años lloviendo menos de lo normal, pues tienen problemas de abastecimiento, que es lo que les está pasando ahora. Esto, ojo, no penséis que es que los uruguayos son tontos, no tienen nada de tontos. Es algo común en lugares de clima oceánico, que es el clima que tiene Uruguay. O sea, ya digo, no es privativo de aquel país. Hace unos años, en Alemania, creo que fue 2018, hubo un verano muy seco. Bueno, tuvieron hasta que interrumpir la navegación por el río Rin y se empezó a hablar de racionamiento de agua. El año pasado sucedió en Inglaterra. En el norte de España, cuando pasa un mes sin llover, ya hablan de sequía. En Madrid, en cambio, puede pasarse 4 meses sin caer una gota y no nos falta el agua. Lo mismo sucede en todo el centro y el sur de España. Digamos que hay una infraestructura hidráulica muy grande que se encarga de de captar, y está sobredimensionada, por supuesto, es redundante muchas veces, para captar y almacenar hasta la última gota de agua que caiga. En un lugar como Montevideo, he ido a mirar la pluviosidad de la ciudad y es que son 1.200 de litros de agua por metro cuadrado cada año. En Madrid deben de caer 450, 500 un año bueno. Caray, pues es más del doble. Entiendo que no se hayan preocupado demasiado por eso. Con la infraestructura que tenían les bastaba. A fin de cuentas, si el embalse de Paso Severino, que es un embalse muy pequeñito, bajaba un poco de nivel, pues no pasaba nada, porque no tardaba en llover y se rellenaba de nuevo. Por lo que he podido leer, María Eugenia, creo que el problema es ese mismo. Las autoridades no han visto la necesidad de invertir en nueva infraestructura porque el agua, nunca mejor dicho, les caía del cielo. En los países de la cuenca del Mediterráneo, en California, en el norte de Chile, donde el agua cae del cielo, pero cuando le da la gana, te aseguro que eso no lo esperan. Es decir, no esperan que vaya a caer del cielo y que se vaya a rellenar el embalse, ni muchísimo menos. En lugares todavía más secos, como pueden ser las Islas Canarias, la infraestructura pues incluye hasta plantas desalinizadoras. Bien, nada de eso necesitáis en Uruguay. De cualquier manera, me parece de una imprevisión imperdonable por parte del Estado. La provisión de agua la da el Estado, la da OSE, no es una cosa de una empresa privada. Lo último que se puede hacer es servir agua en mal estado a través del grifo, la canilla que decís allí, que es lo que está sucediendo ahora mismo. He visto un reportaje que me he encontrado por internet y la verdad en algunos lugares decía una de las entrevistadas que si bebías el agua que salía por la canilla, bueno, que te daba hasta dolor de cabeza. Bien, eso evidentemente, estamos hablando de una ciudad de casi 2 millones de habitantes, pues supone una crisis mayúscula. Bien, vamos ahora con Israel, que nos habla del escrache que montaron al nuevo gobierno valenciano el día de la constitución del Parlamento Autonómico.
Y me gustaría hacer un comentario al hilo de la noticia de los últimos días de un intento de escrache en la constitución de las nuevas Cortes Valencianas por parte de un grupo de feministas. Bien, que el entorno de la izquierda, de la extrema izquierda, le cuesta aceptar los resultados electorales desfavorables, pues no es noticia. En este caso, la policía hizo su trabajo para variar, se la retuvo en una calle aledaña a la sede parlamentaria. Y bueno, lo que sí hubo fue un rato para que la líder del grupo pues tuviera una serie de periodistas sujeta a micrófonos, de contara su rollo. También hay que reconocer que, digamos que si hubiera que definir a nivel numérico la situación, pues allí aparecieron 4 en la del tambor. Las televisiones evitaron planos generales para ver pues, que efectivamente allí se habían juntado muy poca gente. Y bueno, lo que venía a plantear esta buena mujer, la portavoz de estas feministas, es que bueno, la situación o el panorama que está esperando a las mujeres con el nuevo gobierno, pues es más bien estremecedor. Pero claro, a mí me gustaría hacer un pequeño recopilatorio de cuál fue la situación de las mujeres, en particular de una, la víctima del maridito de Oltra, que en su día fue condenado por abusos y hoy, con la nueva ley Montero, es un violador con todas las de la ley. Bien, estas feministas estuvieron muy calladitas, de hecho, más bien abrieron la boca para apoyar a la administración que contrató a un violador, aunque bueno, eso puede tener mala suerte, ¿qué se le va a hacer? Pero que después intentó encubrir sus delitos de todas las maneras posibles. Ahora mismo hay abierto un sumario. Yo recomiendo a los oyentes que intenten localizar las declaraciones de las funcionarias que intentaban servir a Oltra balbuceando ante el juez de instrucción, una serie de, cuando se les hacen 2 o 3 preguntas bien hechas, pues se derrumban y balbucean. Bien, la persecución a esta chiquilla siguió con, trabajaba en un hospital privado adscrito a la red pública sanitaria. Una de las teimas del gobierno de izquierdas era hacerse con la gestión directa. Se hicieron con la gestión directa del hospital donde trabajaba la chiquilla y hicieron una reforma del personal que consistió en despedir a la víctima del maridito de Oltra y a su pareja. Ahora la justicia les ha dado la razón, ha declarado el despido como nulo. Entonces, viendo cómo le fue a esta persona, a la que lo de hermana yo sí te creo no se le aplicó, da la impresión de que es muy complicado, bueno, que no se me quede en el tintero que los servicios sociales a ella y a su pareja sí que le retiraron a los críos. Estas ocupas que vienen y van y mil y una circunstancia, los servicios sociales nunca les quitan a los críos. Para hacer la guinda del pastel, la Comunidad Valenciana de Progreso le quitó a sus hijas a la víctima del maridito de Oltra. Entonces, con este panorama, cuesta imaginarse cómo puede empeorar la situación de las mujeres en la Comunidad Valenciana. Bueno, Israel, estás hablando de activistas políticas. Eso elimina de raíz cualquier tipo de raciocinio sobre lo que digan o lo que hagan, y cualquier tipo de coherencia. El activismo es la negación misma de la razón y la negación misma de la coherencia. En el caso que nos ocupa, además, son activistas que se han quedado fuera del poder. Luego están especialmente rabiosos, ¿no? Se han agarrado el tema este de que si llega la derecha al poder, a las mujeres les irá peor. Es un argumento propagandístico burdo y sin base alguna. Los derechos de las mujeres, bueno, y de los hombres, en España los ampara la Constitución. Ninguna ley que se haga puede ir contra ella. Pero el activista necesita hiperventilar, que es lo que hicieron estas delante de las Cortes Valencianas el otro día. El mecanismo es el de siempre. Simplifican, exageran y repiten. Todo lo demás da igual. Esta gente de cualquier modo está de salida, ¿eh? Así que me da la impresión de que veremos historias de estas más a menudo en los próximos meses. Bien, seguimos con Nacho, que nos trae una pequeña noticia mierder realmente graciosa. Hola, saludos a todos los contraescuchas de uno y otro lado del Atlántico y a ti, Fernando. Y hoy me gustaría traer al programa una noticia mierder de una asociación que se llama Simpoli y que pretende buscar soluciones para resolver los conflictos violentos sin necesidad de que haya una policía. Me parece muy interesante, se lo dejo a Fernando el enlace en Twitter, también tienen Instagram y Facebook y bueno, son un poco bisoños, están comenzando con esto, pero a lo mejor también lo podrían trasladar a Iberoamérica, que sus índices en general
de criminalidad seguramente bajarían más sin policía y se resolvería todo sin ningún problema. Bueno, no hay más que verlos. Me gustaría ver qué piensa Fernando. Viene todo en el vídeo incluido con el discurso usual del fascismo de los mercados, el neocapitalismo turbo, en fin. Viene todo mezclado, es como el típico paquete posmoderno marxista que incluye pues veganismo, animalismo, racialización, ecologismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es como una vuelta de tuerca más y ahora ya pues vamos a darle toques anarquistas y vamos a ir contra la policía, ¿no? Como institución, como una institución que sobra y que hay que eliminar. Bueno, pues a ver si Fernando nos hace un análisis, a ver qué piensa de esta nueva asociación. A lo mejor ahorramos un dineral en fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque sospecho que tampoco estarían por la labor de permitir que la gente fuera armada para autodefenderse. Así que bueno, no sé, a ver qué soluciones encuentran, porque ellos están pidiendo vídeos ahora para que la gente les explique cómo resuelven las situaciones violentas sin llamar a la policía. Me imagino que será sin uso de la violencia también, por supuesto, sin cometer delitos ellos mismos y pues no sé, con judo verbal o con imposición de manos, no lo sé. Ahora espero que lo averigüemos pronto, voy a ser fiel seguidor de la página. Tengo delante de mí ahora mismo, Nacho, la cuenta de Twitter que nos indicas, se llama Simpoli. Su dirección, por si queréis buscarla, es @Simpoli y tiene 3.500 seguidores. En su descripción dice lo siguiente, lo voy a leer, Investigamos colectivamente cómo nos las arreglamos sin policía y apostamos por sacar el poder policial de los conflictos que nos pertenecen. Bueno, el hecho es que han tenido el detalle de subir un vídeo de poco más de 2 minutos en el que se presentan a sí mismos. Salen 3 de los activistas diciendo lo que son. El audio no es que sea muy bueno, pero se escucha bien, vamos, no hay problema. Me he tomado la libertad de descargarlo y quedarme solo con el audio para que todos los contraescuchas sepan de qué va esto de sin policía, pero eso sí, explicado por sus responsables. Hola, somos Simpoli. Gente de distintos lugares cansada de que la policía cada vez ocupe más espacio en nuestra sociedad. La policía está en los barrios, en las calles, en los colegios e institutos, en los servicios sociales y hasta en la sanidad. Cuantas más desigualdades, más policía. Y al revés, cuanta más policía, más desigualdad. En lugar de producir una sociedad más justa e igualitaria, el papel fundamental de la policía es producir un orden social injusto. ¿Cómo? Machacando a los que ya de por sí salen perdiendo en las relaciones capitalistas y coloniales. Sin embargo, se ha ido construyendo una mitología alrededor de la policía que hace que la gente crea que es la solución a todos sus problemas. Como si por arte de magia la policía pudiese hacerse cargo de las preocupaciones que tienen que ver con otro tipo de inseguridad e incertidumbres. El pago de la hipoteca y el alquiler, la salud, la soledad. Simpoli pretende explorar y demostrar que en muchas situaciones quienes mejor sabemos gestionar los conflictos y violencias que padecemos y generamos somos nuestras mismas. Nuestro principal objetivo y deseo político sería, por lo tanto, visibilizar que eso del me cuidan mis amigas y no la policía se concreta en nuestra vida cotidiana muchas más veces de las que conocemos. Si tú también piensas que somos más capaces de lo que creemos de hacernos cargo de los conflictos sin recurrir a la policía, te invitamos a que nos ayudes a difundir este mensaje. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Seguro que en algún momento de vuestra vida habéis tenido o presenciado situaciones complicadas en términos de agresión o violencia. Impugnas vecinales, o en confrontaciones en la escuela, o en la calle, o en el barrio. Quizá también en muchos de estos momentos difíciles habéis actuado para prevenir, mediar o resolver. O quizá habéis visto cómo otros lo hacían sin recurrir a la policía. Pues esta es la idea, que nos cuentes cuál fue la última movida que resolviste sin poli. Puedes compartir esta experiencia, pues lo que ocurrió, cómo interviniste, cuál fue el desenlace, por qué te parece importante compartir esta vivencia, en el formato que tú prefieras y que te sientas más cómodo. Puede ser en vídeo, no hace falta que se vea tu cara, de 3 minutos máximo y en vertical, en audio de 3 minutos máximo también, o un texto de máximo 9.000 caracteres. Y nos lo puedes enviar a simpolinoscuidamos@gmail.com.
acabáis de escucharlo con vuestros propios oídos. Vamos, dan un poco de pena porque, bueno, no os tengo que contar nada ya. Parece que acaban de descubrir América y se lo comunican al mundo entusiasmados. Es el vídeo más naif y tontorrón que he visto en mucho tiempo. A ver, en cuestiones menores, a la policía recurrimos como último recurso. Si un vecino organiza una fiesta en el piso de abajo y tiene la música a tope hasta las 7 de la mañana, pues primero tratas de resolverlo por las buenas, hablando con él. Solo si pasa de ti o si es reincidente, pues llamas a la policía para que se lo expliquen ellos, que no se puede hacer ruido de noche. Eso para los problemas menores de convivencia. Para los mayores no es el último, es el primer recurso. Si ves que en la calle hay 3 maleantes dando una paliza de muerte a otro, pues llamas directamente a la policía. O si ves a uno tratando de robar coches en un aparcamiento, o si te han asaltado y quieres que detengan al responsable. La policía está para eso. Hay gente que vulnera la ley de forma deliberada y con pleno conocimiento de que la está vulnerando. Por lo que es necesario que alguien le haga frente, le detenga y le ponga a disposición de un juez. Y que ese alguien esté entrenado para esto y esté sometido a la ley también. Bien, eso hace la policía, no hay que darle muchas más vueltas. Estos de Simpoli creo que no se han enterado aún. Me gustaría saber qué harían si a cualquiera de ellos, no sé, alguien les amenaza o les extorsiona. Bueno, ya lo sé. Llamarían a la policía inmediatamente y además les exigirían protección y que detengan cuanto antes al extorsionador. De hecho, en el caso de que no hubiese policía, tendrían que ir a buscar protección a un mafioso local, que también, por supuesto, se querría llevar su parte y les extorsionaría. Pero bueno, están ahí con sus historias. Mirando en su cuenta de Twitter, me he encontrado, que es una joya esta cuenta de Twitter, me he encontrado con, ¿cómo sabes, Nacho, lo que me gusta, Me he encontrado con algunas perlas que son maravillosas. En uno de los tweets dice: aquí iremos poniendo los resultados de la investigación colectiva. Anda, díselo a toda tu gente que seguro que tienen historias interesantes sin poli. Esto es textual. Bien, debajo cuelgan una foto, la foto de unas cartulinas en color azul celeste, recortadas con forma de globo. En una de ellas pone, esto es textual, pone equipos de mediación de conflictos formados por niños. Sí, tal cual, si vais a su cuenta lo podréis ver. Evidentemente no saben lo que dicen. Los niños pueden llegar a ser extraordinariamente crueles. Pero nada, están con el mito ese de que todos somos buenos al nacer y bueno, y que es la sociedad la que nos estropea. Así que un niño, no han dicho la edad, por niños. No sé si serán, claro, no es lo mismo un niño de 12 años que ya tiene un uso pleno de razón que un niño de 3 o de 4. Pero bueno, por niños. Bien, están con esa historia. Pero nada nuevo bajo el sol, las mismas malas ideas se van reproduciendo generación tras generación. Eso sí, algo me dice que estos llegan algo tarde, De haber aparecido hace 8 años, en pleno pico perro flauta, pues, no sé, 2014, 2015, por ahí, lo mismo alguno de ellos hubiese llegado alcalde de alguna ciudad. Pero claro, se meten en esto ya en plena decadencia. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de los disturbios en París. Hacer el vándalo por el barrio porque un compatriota con el que te sientes hermanado ha muerto a manos de un policía actualmente en prisión, huyendo de un control de tráfico, denota que los actos de los vándalos siguen una línea argumental de venganza, ira y caos inútil para el finado, para el barrio, para la justicia y para los vándalos. Si el fuego se debe a que Francia plantea su inmigración como acogida, esperando los acogidos atención constante de su anfitrión, y no como una oportunidad para prosperar con suerte, sacrificio, integración y tesón, es un asunto que, si bien da pistas sobre la recurrencia del asunto, en nada afecta a la actual necesidad de extinguir el actual salvajismo callejero. Las fuerzas del orden que mataron al menor ahora han de sofocar la revuelta por mor de tener el monopolio de la violencia, ya que lo que sea y venga tendrá que ser con los fuegos extintos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 4 de julio, un día muy estadounidense, por cierto, y hemos hablado de Estados Unidos, y mañana será 5, mañana ya se habrá pasado el día estadounidense, así que, bueno, igual tenemos tema de Estados Unidos, que también es una posibilidad, aunque no sea 4 de julio. Bien, pues con esto me despido de todos vosotros, hasta mañana.